Hola a todos y todas quienes nos acompañan hoy. Yo soy Andrés Obando Balseca, director general de Compol Corp, consultores de comunicación. Bienvenidos a las charlas de Compol Corp, un espacio de conversación que creamos para hablar de manera técnica de la comunicación política y de la comunicación corporativa. Les recordamos que todas nuestras charlas pasadas, al igual que esta, están en nuestro canal de YouTube, Compolcorp Consultores de Comunicación, y en nuestra página web, compolcorp.com, donde además podrán encontrar información sobre quiénes somos y los servicios profesionales que ofrecemos. En esta ocasión, hemos invitado a un comunicador muy reconocido del Ecuador, que es Fabricio Vela. Fabricio es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Loja. Ha ejercido el periodismo durante 29 años en televisión, radio y medios digitales. Fue reportero de noticias en TC Televisión durante 12 años. También director de noticias de la televisión legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. En agosto de 2010 fundó el noticiero A Primera Hora, que durante 11 años se mantuvo al aire en Radio Majestad y que desde septiembre pasado se difunde por Radio Sonorama. Es socio fundador del portal de noticias Primera Plana y director de noticias y presentador en el canal RTU. Igualmente cuenta con un perfil técnico que le permite desempeñarse como capacitador de media training. Fabricio, bienvenido. Andrés, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación. Perfecto. En honor a su tiempo y al de quienes amablemente nos ven y escuchan, empecemos. Quisiera conversar en primera instancia con usted sobre lo que deberíamos dar como primer paso, y es una reflexión sobre qué es la comunicación en sí. Y usted nos puede dar aquí una perspectiva desde el periodismo, pero también desde el punto de comunicador en sí. Como un antecedente, en una de las charlas pasadas, Elena Gutiérrez nos respondía que para ella la comunicación es una gestión que debería ser el 60% silencio, es decir, escuchar, y 40% hablar. Inclusive dijo que tal vez debería ser mucho más el porcentaje del silencio. Y también un profesional de la comunicación, que es Jorge Cachinero, en alguna reflexión que tuvimos la oportunidad de hacer con él, nos decía que la comunicación es la gestión de las percepciones. Entonces, ¿cómo le ve usted a la comunicación y cuál podría ser un concepto que usted nos podría compartir? Bueno, va a ser difícil que nos podamos poner de acuerdo en un solo concepto sobre lo que es la comunicación. Digamos, si uno se remonta al concepto clásico, al concepto original que uno aprende en el primer año de universidad, en la Facultad de Comunicación Social o de Periodismo, nos hablan de que la comunicación es esta relación de un emisor, un medio y un receptor. Ya, ese es el concepto clásico de la comunicación. ¿Ese concepto existe hoy? Sí, se mantiene, pero ese concepto ha evolucionado justamente por las diversas formas de comunicación que han ido apareciendo con el paso del tiempo, por el advenimiento de los medios de comunicación digitales. Hoy tenemos las redes sociales que, por ejemplo, permiten que no solamente nos comuniquemos quienes en algún momento manejamos el monopolio de la comunicación, que éramos los medios, que éramos los periodistas, sino que se comunique al común de los ciudadanos. Dentro de esa evolución es un error creer que la comunicación es exclusiva de los periodistas o de los medios. La comunicación es un derecho humano. Aquí, por ejemplo, yo quiero expresar mi punto de vista discrepante. Lo hice en su momento en el año 2015, cuando se planteó esta enmienda constitucional que ubicó a la comunicación como un servicio público. La comunicación no es un servicio público, la comunicación es un derecho. Yo lo dije en el año 2015, lo ratifiqué en el año 2016, desde el 2014 que se planteó por primera vez este tema, pero que fue aprobado como enmienda en el año 2015. La información es un servicio, la información es un servicio público. Yo establezco esa diferencia. La comunicación no es un servicio público, la comunicación es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. De hecho, usted y yo, Andrés, en este momento nos estamos comunicando. La gente que nos está viendo, tal vez en vivo, tal vez más adelante verán una parte de este espacio o lo revisarán y luego querrán volver a escuchar seguramente esta charla. Esa es una forma de comunicación.
La comunicación es eso, la comunicación es el intercambio entre dos personas, no necesariamente comunicadores. Yo estoy totalmente de acuerdo, incluso porque hago algo de comunicación estratégica también, algo de media training, algo que he incursionado en los últimos 12 años, en el sentido de que yo no hablaría del 60, yo creo que el 70% de la comunicación es no verbal. Nuestros gestos, nuestra mirada, nuestra sonrisa, eh, el hecho de que haya gente que no puede mirar a los ojos cuando habla, esa es una manera de comunicar negativa, ¿ya? El movimiento de nuestras manos, si gesticulamos, si no gesticulamos, es una manera de comunicación. Yo creo que el 70% de la comunicación es no verbal y el 30% lo que se dice, lo que se comunica a través del uso de la palabra. Esa tal vez es mi conceptualización de la comunicación en este breve análisis, Andrés. Gracias, Fabricio. Dentro de lo que usted estaba compartiendo ahora mismo, en nosotros en Compol Corp tenemos nuestro mensaje principal que es lo que dices y cómo lo dices. Y dentro de eso, sí creo que podríamos empezar a hacer una pequeña reflexión sobre lo que usted mencionaba del emisor-receptor mensaje, que ese es el modelo clásico, pero ya no es tanto así por el mismo hecho de la comunicación en doble vía. Esto quiere decir que, por ejemplo, tomando lo que usted comentaba de las redes sociales, antes los medios de comunicación tradicionales diseñaban un mensaje, lo comunicaban, llegaba a su público, pero no podían tener al 100% una receptividad de lo que, cómo llegaba el mensaje, de qué interpretaban sus públicos. Ahora sí podemos hacer eso a través de las redes, de las redes sociales y de muchas otras herramientas. Yo, por ejemplo, si me permite solamente Claro, interrumpir sobre ese tema. Yo tengo 29 años en esta actividad, pero antes de empezar, yo empiezo en el año 92, cuando tenía todavía 18, estaba a 6 días de cumplir 19 años, pero mis 6 años de colegio también hice radio, porque mi padre es radiodifusor, un radiodifusor de vieja data en Ambato, en mi ciudad, y él gerenciaba una radio. Entonces, yo llego a vivir con mi padre y me deslumbra la radio y le digo a mi papá que quería aprender justamente a operar. Yo era muy chico, tenía 12 años y me asignó uno de los compañeros operadores a que me enseñe a operar. Y por ejemplo, aquel tiempo, ¿cómo nos comunicábamos? Poníamos discos, poníamos música, la gente llamaba por teléfono y pedía una canción. Entonces uno les complacía a los oyentes con una canción, pero por la vía de una llamada. Por ejemplo, cuando se hacían programas de noticias, la gente llamaba por teléfono y quería participar de esa manera. Hoy, por ejemplo, con esta nueva forma de hacer comunicación, tenemos las redes sociales, muchos programas de radio, el mío, por ejemplo, que yo tengo en Sonorama, se transmite digitalmente por una plataforma de Facebook Live y por una plataforma de YouTube. Igual pasa con un programa digital que tengo en las tardes. Y la gente interactúa, y la gente comenta, y la gente participa. Creo que es una forma distinta de participación que yo suscribo plenamente, Andrés. El concepto con el que nace la comunicación del emisor, mensaje, receptor, ese concepto se desmorona por la comunicación de doble vía con ese ejemplo que planteo. Perdón la interrupción, Andrés. no se preocupe, de hecho ya se adelantó al punto y me parece espectacular, Por ahí vamos. porque esa era la reflexión que decía o que a la que quería llegar. Y es que ahora hay una responsabilidad muy grande dentro de los comunicadores porque las reacciones son a tiempo real. Lo que yo digo puedo saber qué impacto tiene en ese mismo momento. Y eso nos hace que nuestros perfiles y nuestro trabajo sea un poco más, no un poco más, bastante más complicado, pero a la vez creo que interesante, pero usted lo ha resumido muy bien y me parece genial cómo nos ha planteado eso. Y como esta es una charla, a pesar de que tenemos una línea de lo que quisiera ir conversando, quiero detenerme en algunas cosas que me parecen importantes seguir conversando por su nivel de experiencia. Y en este caso, lo que usted nos estaba comentando de cómo se hacían antes los noticieros, por ejemplo, hace poco, estas últimas semanas, por motivo del aniversario de un canal, están haciendo reflexiones de cómo ha sido su vida institucional y también su vida técnica a lo largo de estas décadas. Y ahí me parece interesante mencionar algo que siempre ha dicho para mí uno de los periodistas más importantes de este país, que es don Alfonso Espinosa de los Monteros, y él cómo cuenta siempre la diferencia de cómo eran las coberturas, de cómo era transmitir las noticias.
Y en eso sí quisiera que usted nos dé un testimonio, y en este caso ni siquiera es una reflexión, es un testimonio de cómo ha ido evolucionando su trabajo, Uf, cómo era antes, cómo es ahora y cómo ha ido usted mismo adaptándose a estas nuevas formas de comunicación. le voy a poner un ejemplo, porque cuando usted me empieza a hacer la pregunta, automáticamente se me vino a la cabeza mi propia experiencia como reportero. Tuve la suerte de ser reportero de noticias casi un cuarto de siglo. Eh, Siempre recuerdo yo con cariño y con nostalgia mi paso como reportero. Hoy estoy en una etapa distinta de mi vida. Digamos, como todo en la vida, uno va evolucionando, cumpliendo ciclos, cumpliendo etapas, uno va subiendo peldaños o asumiendo nuevas experiencias. Yo no soy más un reportero, aunque yo siempre les digo a mis amigos, yo daría cualquier cosa por volver a sentir la adrenalina de la cobertura en las calles. Hoy tengo otra sensación de adrenalina desde mi condición de, tal vez de opinador, de conductor de programas de opinión, de entrevistas, que es otra forma también de hacer periodismo, de hacer comunicación. Pero, por ejemplo, yo nazco como reportero un 19 de diciembre de 1992. No había celulares, no había internet, no había internet. Yo entro a trabajar en Canal 4 de Guayaquil llamado RTS, hoy perdón, llamado Telesistema, hoy llamado RTS, antes se llamaba Tele 4 Guayaquil, y claro, utilizábamos cámaras de 3/4, que era la cámara que utilizaba el camarógrafo y una casetera que iba colgada acá, que lo usaba el mismo camarógrafo, o un asistente que le ayudaba a llevar justamente esa casetera. Después apareció la cámara de Super VHS, que era esa sí, en un solo cuerpo, ya, con el camarógrafo. Después el canal en el que trabajé, que fue en el que empecé en el periodismo, que era Telesistema, adquiere la tecnología del Betacam. Y el Betacam fue toda una novedad en el año 93. La compraron esa tecnología para cubrir la Copa América de Ecuador 93. Entonces, se veía, para la época, se veía claritas las imágenes. O sea, si hoy uno mira las imágenes del Betacam y compara con el HD que tenemos hoy se da cuenta de la obsolescencia del Betacam. Pero el Betacam para el año 93 era toda una novedad. Teníamos las microondas, o sea, uno quería salir en vivo desde cualquier sitio, uno se conectaba con la microonda. Entonces, uno iba con la unidad móvil del canal y la famosa búsqueda de la línea de vista, ¿no? Colocaban la antena y trataban de ubicar la línea de vista con la antena del canal que estaba en el canal o con la antena del canal que estaba ubicada, por ejemplo, en el caso de Quito, en las antenas del Pichincha. Esa era la famosa línea de vista. Los canales que tenían más recursos tenían posibilidad de tener satélites, entonces contrataban un tiempo en satélite y, por ejemplo, hacían coberturas desde cualquier parte. El celular aparece en este país 94 más o menos, 93, 94, que era carísimo y obviamente no teníamos acceso a los periodistas. Yo me acuerdo en el año, estoy haciendo memoria, me acuerdo en el año 2002, eh, ya empezó a utilizarse el Internet, pero digamos, era incipiente el uso del Internet. No tenemos el Internet hoy que está al alcance de todos, ¿no? Yo me acuerdo que en enero del año 2002 me fui a cubrir un accidente aéreo en la provincia de Carchi. Y claro, en la cobertura nos dividimos con un equipo de un canal aliado que era Cable Noticias. Yo trabajaba en TC Televisión y la colega de Cable Noticias, conjuntamente con el colega de Coavisa, que era Lenin Artieda, los dos fueron los primeros que encontraron el sitio donde ocurrió el accidente aviatorio. Lenin tenía satélite y Lenin lo comunicó esto, no había redes sociales en ese tiempo, lo comunicó esto enseguida. Nosotros enviamos el cassette desde Tulcán a Quito, enviamos el cassette, un viaje de 5 horas en ese tiempo. O sea, Ecuavisa, que tuvo recursos y que pudo poner el satélite al aire, lo comunicó casi inmediatamente, nosotros lo comunicamos 5 horas después, porque nos tocó mandar en un vehículo los cassettes al canal en Quito. O sea, así era la manera que nosotros hacíamos. Por ejemplo, teníamos un formato o una forma de cobertura prácticamente todos los canales, que estabas en cobertura fuera de Quito y necesitabas enviar el material y le enviábamos al conductor de algún bus que salía desde un sitio y llegaba a Quito y se ponía, y en Quito el mensajero del canal se ponía de acuerdo con el conductor del bus
para en algún momento entregarle el material y ese material llegaba al canal. O sea, esa era la manera en que enviábamos el material justamente a los canales. Los medios que no teníamos recursos para contratar un satélite, que era carísimo. El minuto en satélite costaba $500. O sea, era una monstruosidad, era demasiado dinero para la economía de los canales de televisión. Y claro, hoy en cambio, hoy tienes la alternativa de que tu reportaje lo puedes mandar desde un teléfono celular. ¿Ya? En ese tiempo había teléfonos celulares, pero analógicos, no digitales, no teníamos los smartphones que tenemos hoy, no había redes sociales, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había TikTok. O sea, era una forma totalmente analógica o artesanal de hacer la comunicación. Está claro que esa comunicación se quedó en el pasado. Hoy, por ejemplo, digamos, cada año tú tienes la tecnología evolucionando, los canales cada año, sobre todo los que tienen más recursos, van actualizando la tecnología de sus equipos. Antes teníamos unos cassettes de este tamaño, hoy tenemos unas tarjetitas de memoria de este tamaño que podemos adaptarlas al celular. O sea, lo que graba en la cámara lo adaptamos al celular. Esto que estamos haciendo en este momento, conectados por Zoom, ¿ya? Probablemente antes de la pandemia, el Zoom ya existía, pero no se popularizó. Hoy, por ejemplo, nos conectamos a través del Zoom y es interesantísimo la posibilidad de tener esta charla. Entonces, yo creo que esa es una manera muy interesante de plantear la evolución de la comunicación, Andrés. Muchas gracias por todo lo que nos ha contado y cómo nos trata al menos de dibujarnos cómo era antes el tipo de día a día de la profesión, en este caso del periodismo. Aquí me parece oportuno hacer una reflexión o detenernos en algo que tal vez pasa más entre comunicadores y entre comunicadores cuando conversamos con comunicadores de otras generaciones. Y hay como una especie de siempre el subrayar de que antes se necesitaban muchos más esfuerzos para hacer cierto tipo de trabajos, como en el caso que usted dice de las grabaciones, que es obvio que era muy distinto, y comparándolo con las facilidades que tenemos en pleno siglo XXI. Pero yo creo que así como han ido cambiando las cuestiones técnicas, también han ido cambiando las cuestiones de contenido. Y el contenido también tiene que ver con la responsabilidad. Y aquí mi pregunta, y para que nos dé usted su opinión, es, yo siempre trato de enfocarme en que no es que ahora sea más fácil hacer comunicación, tenemos muchas más herramientas, pero con ese mismo concepto de que no tenemos más herramientas, también tenemos más responsabilidades y también pasan muchas más cosas y el periodista, por ejemplo, ahora maneja más información a tiempo real que tal vez hace muchos años, que había más oportunidad de enfocarse en ciertos acontecimientos por el mismo hecho de las cuestiones técnicas. Ahora también creo que se ha ido cambiando eso. A mí no me gusta ponerme en el punto de que antes era más difícil y ahora es más fácil, sino que ahora es distinto. Y dentro de ese distinto, yo creo que la capacidad de discernir la información ahora es mucho más exigente por el mundo, cómo se mueve del minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que estamos aprovechando estas nuevas tecnologías para hacer una comunicación mejor, más compleja? ¿Cómo le ve usted? A ver, a mí, por ejemplo, hay algo que me fastidia. Lo voy a decir así con la frontalidad, pero con el respeto al mismo tiempo. Hay algo que me fastidia y es a ratos leer en las cuentas Twitter de ciertos de mis colegas, soy periodista de Grillo TV. ¿Ya? Grillo TV así se llama un canal de Chore, estoy solamente poniendo un ejemplo hipotético. Soy periodista de Grillo TV, mis opiniones son personales. O sea, a mí eso ya me choca, me genera un choque, ¿ya? Porque así tus opiniones seas personales, tú trabajas en un medio de comunicación. O sea, no entiendo qué se quiere decir. Yo estoy ahora mismo siguiendo una maestría en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y estamos en estos días viendo esta materia de las redes sociales y claro, la docente igualmente coincide con esta visión. No tiene sentido que pongas trabajo en un medio de comunicación, no sé cuánto, pero mis opiniones son personales. Independientemente de aquello, las redes sociales son una herramienta poderosísima para acercarnos a la comunidad. Creo que las redes sociales además nos han convertido a los periodistas en opinadores, pero yo siento que a ratos, fruto de aquello,
se han perdido las formas y se ha desnaturalizado el oficio. Porque yo, por ejemplo, en lo personal, y perdón que hable en primera persona, yo hago periodismo de información y periodismo de opinión. Mi periodismo de información, cuando yo a través de mi cuenta Twitter o de mis espacios comunicacionales informo algo, aprendimos en las aulas universitarias que la información va acompañada de contrastación, de verificación, de veracidad, de precisión, ¿ya? Yo, como les decía, fui casi 25 años de mi vida reportero. Siendo reportero, te asignan un tema, sales del canal y vas a cubrir justamente esa noticia y buscas todas las aristas posibles de esa noticia para trasladarla, para condensarla en una pieza comunicacional, conviertes ese reportaje y lo difundes a la colectividad, sin juicios de valor. O sea, eres un recolector de información. Esa es la tarea de un reportero. El periodismo de opinión, que es legítimo, que existe, el periodismo de interpretación que existe, es mi opinión. O sea, yo desde mi condición de periodista emito una opinión sobre lo que está pasando. Si el gobierno de Lasso es bueno o malo, si la vacunación ha funcionado o no ha funcionado, si el gobierno de Moreno fue un gobierno de transición o fue un desastre, si los 10 años de Correa fueron buenos o fueron malos, si la asamblea funciona o no funciona, doy mi opinión. Pero yo le digo a mi audiencia, esta es mi opinión. La opinión, sin embargo, yo soy de los que cree que la opinión tiene un límite. Y el límite es la responsabilidad ulterior de lo que yo diga. O sea, no porque yo sea un opinador y porque tenga acceso a un micrófono, a una cámara, puedo decir lo que me plazca. La opinión tiene que ir acompañada del rigor, de la argumentación, de la seriedad, de la responsabilidad. Y no siempre se cumplen con esos protocolos, Andrés. Y no siempre se cumplen porque resulta que hay colegas, muchos de ellos colegas consagrados, que ya tienen un largo recorrido en estas vides, que se han convertido en propagadores de noticias falsas, por un lado, ¿ya? Propagadores de noticias falsas, pero cuando hacen información y cuando hacen opinión, resulta que trasladan sus odios o sus sesgos personales a la opinión. Entonces, a mí no me puedes presentar una opinión argumentada o rigurosa si generas esa opinión periodística, entre comillas, desde tus sesgos personales. Y eso se traslada a las redes sociales. Entonces, yo siento que lamentablemente hay una inmadurez tal en el Ecuador que las redes sociales se mal utilizan desde esta perspectiva para enfrentar los afectos o desafectos con base en los sesgos. Todos tenemos una ideología, todos tenemos una forma de pensar. Yo no creo en un ser humano que sea apolítico. Todos comulgamos con algo, con una visión ideológico-política. No estoy hablando de política partidista, que no es lo mismo. No es lo mismo. Estoy hablando de concepción ideológica, ¿ya? De quién cree, en qué crees, en qué piensas. Los comunicadores tenemos una visión ideológica. Otra cosa es hacer militancia o activismo político a favor o en contra de. Eso, por ejemplo, tú encuentras mucho en las redes sociales por parte de determinados comunicadores. Por eso es que me parece a mí que el tema se ha desnaturalizado, Andrés. Ahora que justo está usted mencionando esto de en sí la política, ya me gustaría hacer un hilo para atarlo a nuestra nueva reflexión o idea de qué es en sí la política y qué es también la politiquería, que nosotros siempre la separamos. Porque creemos desde Compol Corp que tenemos que tratar de manejar técnicamente la comunicación y dentro de eso uno de nuestros giros de negocio, la comunicación política. Tenemos que tener nociones técnicas para saber cómo tratarla y para tener esas nociones técnicas tenemos que saber qué es lo uno y qué es lo otro y por qué hay que diferenciarlo. En la línea en lo que usted estaba comentando de política, nosotros entendemos a la política como el arte de la toma de decisiones con miras en el bien común, no necesariamente desde la parte del sector público, sino en el ejercicio mismo del ser humano en comunidad, porque una decisión con mi comunidad, con mi gente, con mis vecinos, suele ser política también. ¿Por qué la dividimos de la politiquería? Porque la politiquería en sí es brujulear la política para fines específicos, muchas veces personales, que no necesariamente son legítimos. Inclusive en algunos casos podría ser ilegal, pero esa es la diferenciación. Y dentro de esta diferenciación, nosotros nos enfocamos en algo de contenido, y ahí podemos ir conversando más del contenido en sí, de cómo distinguir, porque sí hay gente que hace política y hay gente que hace politiquería, hay más de lo segundo que de lo primero. Y dentro de eso, una forma en la que el contenido podemos identificar y saber cuál es las falacias, estas construcciones de argumentos aparentemente lógicas, pero que no pueden soportar un análisis profundo.
como por ejemplo, y aquí creo que podríamos ir conversando usted también dándonos una visión de lo que nosotros, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos revisado, de lo que hemos visto. Una de las falacias más comunes en el discurso de aquí es la falacia del hombre de paja o del espantapájaros, que trata de distraer el punto principal enfocándose en algo más, en este caso a la persona. ¿Cómo funcionan espantapájaros? Que es distraer a los pájaros para que no vayan a hacer daño a los cultivos. Entonces, aquí lo que nosotros hemos visto bastante es que cuando hay un debate, una conversación y cae en la parte muy militante, esto se hace personal y se trata de atacar a la persona y no al argumento. Y esto lo hemos visto inclusive en debates presidenciales en nuestro país, etcétera. Entonces, ahora que ya podemos hablar un poco de contenido, ¿cuál es su percepción o su reflexión sobre esto? Yo estoy, le decía a Andrés, yo estoy ahora mismo en una maestría, estoy en el tramo final de mi maestría y he escogido un tema, ¿no? Mi tema de tesis para esta maestría es un análisis de los 20 días de la campaña electoral de segunda vuelta del año 2017. La campaña del 2017, ¿y por qué escogí ese tema? Marca un punto interesantísimo, Andrés, interesantísimo. Si usted tiene algún rato con su equipo de revisarla, sería fantástico. Marca un punto interesantísimo de inflexión y ya de apertura total a dejar de lado las formas, ¿ya? Las formas y abiertamente apoyar la candidatura de Moreno los unos y la candidatura de Lasso los otros. O sea, yo tengo 29 años en esta actividad. Siempre los medios han tomado partido, siempre los medios han tomado partido por alguna candidatura, siempre. Yo me acuerdo que en el año 92, por ejemplo, todavía era estudiante del colegio, estaba en sexto curso, ya terminando mi educación secundaria, y vino la segunda vuelta de ese año entre Durán Ballén y Nebot. El editorial central de Revista Vistazo, no era un editorial de un articulista, era el editorial de la revista. Yo lo tengo aquí en la cabeza. El editorial de la revista Vistazo daba cuenta que Durán Ballén era la mejor opción. Para la revista Vistazo, la elección de Durán Ballén era la mejor opción para sacar adelante el país en el año 92. Cito esto porque quiero insistir en que siempre los medios han tomado partido por una o por otra candidatura. Pero yo nunca había visto que periodistas, gente que recopila la información, reporteros o algunos opinadores, tomen abiertamente partido. Porque una cosa es que el medio tome partido por una candidatura, porque incluso eso lo han manejado de modo camuflado en el Ecuador, ¿ya? Con excepciones como la que acabo de plantear, de Revista Vistazo. Pero en el año 2017 se rompió totalmente las formas, totalmente. Y había que ver el comportamiento de los medios estatales, TC Televisión, Gamavisión, Cablevisión, Ecuador TV, El Telégrafo, las radios, etcétera, a favor de la candidatura de Moreno, sosteniendo solo la verdad de gobierno y la verdad de Moreno y la verdad oficial, porque Moreno era el candidato del oficialismo, y por otra parte tú tenías a Ecuavisa, a Teleamazonas, a Radio Democracia y otros medios de comunicación apoyando abiertamente la candidatura de Lasso, con sus periodistas, apoyando candidaturas. Reporteros, por ejemplo, reporteros de los medios estatales que iban a las coberturas de Lasso solamente para hacerle las mismas preguntas que estaban en la agenda del gobierno de ese momento. Y por otra parte, los periodistas privados arremetiendo contra Moreno. Por eso yo hablaba de que se han perdido las formas y en algunos casos, en algunos espacios, Andrés, se ha empezado a hacer militancia o activismo. Yo reniego de eso. Yo, como decía hace minutos, yo tengo mi ideología. Yo he expresado abierta y públicamente cuál es mi ideología. Yo soy un ciudadano ecuatoriano que comulga con la centroizquierda desde que era estudiante de colegio. Lo he dicho abiertamente, lo digo en este espacio. O sea, yo no voy a decir, no, yo no soy apolítico. Yo tengo una visión ideológica. Mi visión ideológica es que yo creo en la justicia social. Yo creo en ese concepto de la justicia social. Yo creo en la redistribución de la riqueza. Pero a mí, Andrés, no me va a escuchar jamás, nunca. Ni me va a escuchar, ni me va a leer, ni va a ver algún video donde yo
con base en esa visión, le diga a la gente que debe votar por tal candidato o no debe votar por tal candidato. Yo no hago militancia político partidista. Yo no hago activismo político partidista. Lamentablemente, sí hay colegas que lo han hecho en los últimos tiempos y eso ha terminado por desnaturalizar este oficio. Este oficio en el Ecuador, Andrés Obando Balseca, este oficio en el Ecuador se ha desnaturalizado. Le pongo otro ejemplo, la manera como se cubrieron las protestas de octubre del 2019. Yo sí creo que las protestas de octubre del 2019 marcan un punto de inflexión en la credibilidad de nosotros como medios frente a la sociedad. La gente se decantó por empezar a buscar medios de comunicación alternativos, porque resulta que los medios tradicionales empezaron a generar su propia verdad y a ocultar lo que estaba pasando en Quito. ¿Ya? Otro ejemplo, la cobertura inicial de la pandemia. Cuando los medios tradicionales nos ocultaron y negaron la crisis sanitaria fundamentalmente en Guayaquil, hasta que ya no hubo manera de ocultar que había guayaquileños que tenían a sus muertos en los portales de sus casas. Y esto fue ocultado en un primer momento por los medios de comunicación masivos y hubo colegas que hicieron militancia y asociaron el tema a la política partidista justamente con ese fin. Entonces, son cosas que yo cuestiono porque terminan desnaturalizándonos a nosotros como comunicadores. Entonces, yo he planteado en varias ocasiones, esto debería ser debatido por todos nosotros. Deberíamos juntarnos, decirnos las cosas en la cara y buscar soluciones a la grave crisis de credibilidad que estamos enfrentando para ofrecer a nuestras audiencias una mejor comunicación desde nuestra propia visión ideológica que la tenemos, pero siendo transparentes con nuestras audiencias y no tratando de manejar esta hipocresía de que los medios son libres, independientes, que no sé qué, pero resulta que tienen un sesgo político partidista, Andrés. Gracias, Fabricio, por su respuesta y por también su opinión, que aquí me da pie para hablar de algo que creo que es oportuno. En una versión de una versión del libro del arte de la guerra de Sun Tzu, en la parte preliminar se habla mucho de la diferencia entre los seres humanos occidentales de los orientales, la cultura más que nada, y que nos dice que nosotros solemos pensar o interpretar la realidad y nuestra existencia con opuestos. Es decir, lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, pero opuestos. Es decir, lo uno es directamente, no puede existir el uno y el otro, tienen que siempre estar en conflicto y ellos entienden como una unidad al todo, como el yin y yang, de que todo es parte de uno solo. No puede existir lo uno sin lo otro. Esto podría también expresar un poco de cómo nosotros en los últimos años, y esto digo en los últimos años se ha hecho mucho más visible que antes, por las mismas nuevas tecnologías, pero también por la forma en la que se ha hecho comunicación. Y esto me da pie a mí para reflexionar su comentario sobre, o pedirle su comentario, mejor dicho, sobre la comunicación, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. Y aquí, si quiere, podemos combinar dos temas que yo quería preguntarle. Y la primera es, ¿cómo ve usted desde de lo que fue su cancha específica de reportería en la Asamblea Nacional y también el gobierno, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años y de las décadas? Porque hay algo que nosotros tenemos bien claro, que inclusive se han escrito tesis de esto, no hago juicio de valor, solo digo algo descriptivo, de cómo la comunicación tomó un papel preponderante y principalísimo durante las décadas del expresidente Rafael Correa. No hago una crítica de bueno o malo porque ese no es mi papel aquí, pero sí hubo un cambio y era muy diferente a la que se hacía antes. Específicamente podemos hablar de los gobiernos anteriores, inmediatamente anteriores al presidente Correa, empezando por el presidente Palacios y de ahí para atrás y toda la crisis que tuvimos de liderazgo presidencial hasta el después, porque también podemos entender que después del 2000, como usted estaba diciendo, a partir del 2017, ya no toma tanta preponderancia la comunicación o tal vez se vuelve un poco más operativa, pero no deja de ser importante y no dejan de haber crisis de comunicación, pero se lo maneja de manera distinta. ¿Y esto cómo lo ve usted desde el tiempo en el que fue reportero también de noticias en la parte de la Asamblea? Y esto enfocado en la parte de la profesionalización de la comunicación, porque a lo largo de los años, como usted mismo nos está compartiendo de que está haciendo una maestría y se sigue capacitando,
Antes no existían especializaciones o perfiles especializados en, por ejemplo, comunicación política, comunicación corporativa, etcétera. Y esas funciones las hacían colegas de, por ejemplo, abogacía, abogados, de economía, etcétera. Y no era tan específicamente especializado desde la academia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ha visto usted esta evolución de la comunicación y cómo la ha visto aquí en el Ecuador específicamente? A ver, y yo estoy de acuerdo cuando Andrés señala, aquí no se trata de ser partidario o no de una orientación política o de un político. Yo creo que para los comunicadores, tú puedes estar a favor o en contra desde tu visión personal de lo que hizo o dejó de hacer Correa, ya, o sea, dejemos de lado si estás o no a favor de Correa o del correísmo. El tema es analizar cuánto cambió la comunicación y cómo el principal actor político que tuvo este país durante una década entendió la comunicación. Sí, al final yo creo que hubo una sobreexposición y una saturación, pero yo parto del hecho de que hubo un manejo totalmente distinto de la comunicación, o sea, lo manejaron de tal forma, de tal manera, ¿ya? La comunicación, además apoyada por las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿ya? Herramientas que no tuvieron gobiernos anteriores, pero que sí la tuvo el gobierno posterior, que en cambio redujo a la mínima expresión su comunicación, ¿ya? Yo sí creo que hay un antes y un después de la comunicación en el tiempo de Rafael Correa. Lo mismo pasa en el tiempo de la Asamblea Nacional. Yo he tenido la oportunidad, Andrés y amigos, de ser reportero parlamentario casi toda mi vida. Yo vine a vivir a Guayaquil en el año 95 y desde el año 95 cubrí de cerca los temas legislativos. Cubrí el juicio político de Alberto Dají, que creo que fue el juicio político más emblemático de los últimos tiempos. Cubrí la caída de Bucarán en los episodios del 5, 6 y 7 de febrero del año 97. Cubrí la Asamblea Constitucional de Sangolquí, que se reunió entre diciembre del 97 y junio del año 98. Cubrí el feriado bancario y congelamiento de los depósitos del año 99. Cubrí la caída de Maguade el 21 de enero del año 2000. Cubrí la elección de Gutiérrez en el año 2002, se posesiona el 15 de enero del 2003. Cubrí un episodio que es totalmente repudiable cuando el Congreso inconstitucionalmente destituyó a la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año 2004, la caída de Gutiérrez el 20 de abril del año 2005, la elección de Correa en el año 2006, el Congreso de los Manteles en el año 2007, la Constituyente de Montecristi del año 2007-2008. O sea, mi carrera periodística me ha permitido seguir de cerca los temas legislativos y sin lugar a dudas ahí ha habido una evolución tremenda. Otra vez, donde las redes sociales y las nuevas tecnologías han jugado un papel preponderante. Cuando cae Bucarán, por ejemplo, Bucarán cae, no cae de un día para otro Bucarán. Bucarán cae en la sesión del 6 de febrero del año 97. La sesión se instala el 5 de febrero, que fue un miércoles del año 97. Pero para que se instale esa sesión, hubo todo un cabildeo previo, con reuniones en los pasillos del Congreso, cubríamos los periodistas, íbamos de oficina en oficina, las oficinas de los legisladores eran allí mismo en el Palacio Legislativo, esto fue antes del incendio del Palacio Legislativo del año 2003, íbamos atrás de los legisladores, ya empezaron a haber teléfonos celulares, pero no los teléfonos que hoy tenemos, o sea, todo era analógico, como relataba en una primera parte de mi conversación. La cobertura era así, in situ, la cobertura era in situ, y tú tenías que estar todo el día ahí clavado en el Palacio Legislativo e ir de oficina en oficina, ir subiendo los 7, 8 pisos del edificio legislativo, buscando reacciones o viendo cómo estaban los cabildeos. Hoy, evidentemente, todo esto lo puedes hacer a través del teléfono celular. Hoy la cobertura ha cambiado y es distinta. Hay un tema que yo me cuestiono. Lo poco que yo sé de temas legislativos, los aprendí por cubrir las sesiones legislativas y cubrir las sesiones de comisiones presencialmente. Hoy, como tienes nuevas tecnologías, como tienes un canal de televisión de la Asamblea, como tienes una red de la Asamblea, resulta que mucha gente no manda a sus equipos a la Asamblea, sino que se quedan cubriendo o hacen las notas a partir de lo que te difunde el canal de la Asamblea o la radio de la Asamblea.
pero te pierdes de ese condumio que te da riqueza al debate político, estar presente ahí in situ, ver qué dicen los legisladores, qué pasa con el uno que está conversando con el otro, que se salen y que están en la puerta del baño en la cafetería conversando. Yo me acuerdo que todavía estaba en TC, esto debe haber pasado en 2012, yo estaba fuera en el pasillo legislativo, esperando para tratar de entrevistar a un legislador. Resulta que salieron dos legisladores que se habían dicho de todo en el pleno, salen a la entrada, se encuentran y se cayeron a puñetes. Y yo estaba ahí con la cámara y le grabamos esa puñetiza. Que fue una puñetiza de 10 segundos, ya, 10 segundos, pero fue una puñetiza. Pero te pierdes de eso, de esas cosas que también te alimentan tu pieza periodística e incluso tu conocimiento de lo que pasa a nivel legislativo. Esa, por ejemplo, yo creo que es una manera de desnaturalizar esta riqueza de estar presente cubriendo el debate parlamentario. Súmale la pandemia. La pandemia evidentemente ha hecho que la mayor parte de cosas sean telemáticas, entonces se ha perdido mucho de esto, Andrés. Claro, y todo lo que usted nos está comentando es algo que lo hemos visto en algunas ocasiones, pocas en vivo y las otras más a través de los videos de YouTube, como lo que usted decía, y aquí me parece algo bien curioso que lo podemos ir comentando también. Y también me gustaría que retomemos la parte de la profesionalización de la comunicación. ¿Cómo ha visto usted la interacción de los periodistas con los comunicadores institucionales? ¿Cuáles eran sus pares antes? ¿Con quién conseguían entrevistas? ¿Con quién hablaban sobre posibles declaraciones o enfoques o de lo que estaba pasando adentro? Los asesores políticos directamente. Ahora ya hay gente de comunicación en los equipos de los políticos. ¿Cómo ha ido esto evolucionando y cambiando? Y la otra, a nivel también de contenido y de anécdotas. Hay muchos cuestionamientos que yo he escuchado y he conversado con algunos colegas de comunicación política y se lo compara mucho al antiguo Congreso y a la Asamblea actual, a los antiguos legisladores y los de ahora. Y mucho se ha mencionado por ejemplo, antes sus discursos eran casi inclusive de capacidad literaria o tenían metáforas y muchos elementos de retórica, pero había una violencia impresionante que reflejaba también mucho lo que éramos como sociedad, como lo del cenicerazo, como el disparo que se dio ahí en el hemiciclo, y entre otros mismos episodios que ahora ya no se dan, pero se critica mucho la calidad del debate. Entonces, en términos de comunicación, primero lo de la parte de cuáles eran sus pares y cómo ha ido evolucionando esta parte del perfil del comunicador, y después en sí, pesos y contrapesos, como hemos conversado, o como pros y cons, en términos de comunicación, porque como hemos dicho, todo comunica. ¿Cómo se ha ido manejando esto de la parte de comunicación de la Asamblea, teniendo estos bemoles, ¿no? De que antes se hablaba mucho de la calidad de los discursos, pero de la violencia de sus legisladores, ahora se habla mucho de la no muy alta calidad de los discursos, pero que ya no pasa lo que pasaba antes. Bueno, dígame usted qué opina de esto. A ver, sobre lo primero, Andrés, yo como le decía, cuando nazco periodísticamente en diciembre del año 92, no teníamos internet, no teníamos celulares, ni mucho menos. Uno iba a un ministerio, por ejemplo, una dependencia pública, un ministerio a tratar de buscar un diálogo con la autoridad, estaba el relacionador público o el comunicador institucional. Uno entraba al área de comunicación y uno se encontraba con unos estantes con unas carpetas enormes. Carpetas enormes. ¿Y qué hacían los comunicadores o el comunicador institucional? Se dedicaba a recortar los periódicos. Porque como no había internet, no tenía ediciones digitales, tenía ediciones físicas. Entonces llegaba el periódico, se llegaba el Comercio, el Universo, el Expreso, el Diario Hoy, el Telégrafo, recortaban las noticias que les interesaban y armaban esas carpetas con las noticias. Y básicamente, ese relacionador público era la persona a la que uno le llamaba o uno le iba a ver y le pedía una entrevista con la autoridad o con el ministro de Estado y ahí, si querían, daban chance para poder conversar con la autoridad. Era muy discrecional el tema, muy discrecional. Yo siento, con todo respeto para los comunicadores de la época, porque tienen que haber habido muy buenos, pero yo siento que en el pasado, o sea, en los 80s, en los 90s, el comunicador institucional no era un estratega, simplemente era un relacionador público.
que se dedicaba allí a, como digo, a hacer un catálogo de la información que publicaban los periódicos o que sacaban los canales de televisión vinculadas a su ministerio, y para de contar. Pero no era un estratega, no era un analista de temas de crisis, no era una persona preparada para responder ante una crisis comunicacional. Yo siento que hoy, 29 años después, hablando, digamos, de mi recorrido comunicacional, hoy, por ejemplo, el comunicador institucional necesariamente debe ser un estratega. Necesariamente. Porque resulta que ya la crisis ya no es solo mediática, ya no es solamente mediática de los grandes medios. Hay crisis en las redes. Un tuit puede provocar una megacrisis. Como puede ser que un tuit pase por ahí desapercibido y no pase nada. ¿Ya? Hoy mismo, por ejemplo, hoy en la mañana, cuando estamos grabando este programa, Andrés, resulta que yo me encuentro con una respuesta a un tuit que yo había publicado. Yo el fin de semana hice un tuit con comentario, generé un retweet con comentario de un posteo de un colega que me tagueó, donde se hablaba de que cómo la temporada invernal provocó que se cierre la carretera La Tacunga-La Entonces yo ponía ahí el retweet con comentario: nos están cayendo todas las plagas. Porque se rompió el oleoducto para crudos pesados, tuvimos eso de la carretera la Maná-La Tacunga, tuvimos que se fue una casa en no sé dónde, tuvimos las inundaciones en Durán. O sea, hay una situación muy compleja. Entonces yo puse: nos están cayendo las plagas. Resulta que me contesta alguien y me dice: bueno, si superamos la plaga de los socialistas de la RC no sé cuánto. O sea, hablando de política. Pero esa respuesta fue generada desde la cuenta Twitter de la Coordinación Zonal de Salud de la provincia de Loja. O sea, la persona que maneja esa cuenta, creo yo, no se dio cuenta que estaba escribiendo desde la cuenta Twitter institucional. Entonces, claro, yo le hice captura de pantalla y armé el relajo. Entonces, publiqué yo con copia a la ministra de Salud, a la cuenta de Salud y a la propia coordinadora de la Coordinación Zonal de Loja, si es que esa es la manera de manejar las cuentas institucionales. Porque digo, la gente tiene el derecho de pensar y de escribir lo que le plazca, pero el manejo de las cuentas institucionales es distinto, es distinto. Entonces, claro, eliminaron el tuit, escribieron un tuit ofreciendo disculpas, pero está claro que allí se equivocaron. ¿Por qué? Por falta de sentido común, de estrategia y de preparación. ¿Qué pasó el fin de semana? El fin de semana, cuando desde la cuenta oficial de la Cancillería publican un saludo destacando el hito histórico del protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero del 42, desconociendo la tesis de la herida abierta que manejó toda la vida Ecuador. El propio canciller desautorizó esa publicación. El tema es, las publicaciones de la Cancillería no las hace un funcionario así nomás. Las publicaciones pasan por varios filtros. O sea, eso pasa en todas las instituciones públicas. Pero en el caso de la Cancillería, aún más por la naturaleza del lenguaje diplomático. Porque en diplomacia, sobre todo en diplomacia, Andrés, todo lo que se diga y lo que no se diga puede generar un mensaje. En diplomacia también los silencios. Por ejemplo, cuando un gobierno pide el beneplácito para una persona que quiere nombrar embajador en un país y ese país no se pronuncia, no dice nada, ese silencio automáticamente ya se entiende que no hay tal beneplácito para esa persona sobre la que se ha pedido justamente la venia de ese país para que se convierta en embajador. Entonces, en el mundo diplomático, lo que se comunica a nivel de lo que se escribe o los silencios, todo esto comunica. Y para eso son los estrategas. Entonces, hoy el comunicador institucional es un estratega, no es una persona que recolecta información, es un estratega que tiene que estar pendiente de lo que se dice, que tiene que tener inteligencia emocional, habilidad comunicacional, visión global, ¿ya? Tiene que tener control y tiene que tener sentido de autoridad. No siempre se logra eso, lamentablemente, en el plano de las instituciones y en esta relación con los periodistas. Y sobre lo otro, sobre el tema legislativo, claro, uno a veces recuerda con nostalgia los debates o la calidad de ciertos legisladores en el pasado. O sea, en el pasado, con todo respeto, ¿no?, para los actuales legisladores, pero sí tengo la impresión de que antes tú tenías debates muchísimo más contundentes, con mayor contenido, con gente que tuvo una trayectoria impresionante en el ámbito legislativo.
Marco Praño Maya, Ramiro Rivera Molina, Wilfredo Lucero Bolaños, Heinz Meller Freile, independientemente de su orientación político-ideológica. Yo hablo de la calidad del debate parlamentario. Pero el problema es que tú tenías una clase política desprestigiada. ¿Por qué? Por el cenicerazo Aldají del 97, el cenicerazo Aldají del año 90, o porque Febres Cordero cuando fue diputado tenía una pistola en el cinto, o porque en la Cámara de Representantes del 79 al 83 un par de legisladores se dieron de puñetes y eso quedó registrado en una fotografía, o por ejemplo en el Congreso del 2003 al 2007 el Pocho Jar con un arma que le había dado la persona que le manejaba la seguridad, esa imagen que se le ve justamente al Pocho Jar. Entonces, tienes tú esa discusión. Tal vez hoy ya no tienes a gente con armas, pero tienes un debate paupérrimo. Antes no te leían los discursos, antes improvisaba, hoy te leen los discursos y lo leen muy mal. Yo creo que eso está también ahí para debatirlo y para conversarlo. Muchas gracias por sus reflexiones, Fabricio. Yo comparto al 100% en lo que usted estaba diciendo. Me voy a detener un poco en esto porque creo que es oportuno del papel actual del comunicador, porque necesitamos en un punto nosotros saber mucho de estrategia y dentro de la estrategia también de las tácticas, que son dos cosas distintas pero que hacen una sola. Y dentro de eso, lo que usted estaba comentando, yo siempre creo que una habilidad del comunicador tiene que ser el reconocer riesgos y anticipar crisis. Y dentro de eso, hacer su gestión sin dejar de lado su estrategia. Porque en la comunicación van a haber riesgos constantemente, crisis tal vez algunas, pero uno tiene que saber cómo actuar, cómo gestionarlas y no hacer que eso se desvíe tanto de la estrategia que se tenía desde el inicio. Y estoy también de acuerdo en la parte de la visión global. Uno tiene que prácticamente saber todo lo que está pasando o la mayoría de las cosas que se están pasando para evitar cometer errores. Una puntualización que me parece muy oportuna es decirles a todas las personas que nos están mirando, nosotros estamos grabando esto el lunes 31 de enero de 2022. Por cualquier contextualización de lo que ha mencionado Fabricio, de lo que ha pasado en los últimos días. Con eso creo que lo dejamos más claro. Ahora, podemos ir avanzando específicamente ya en su perfil de, ya no tanto periodista, sino ahora de media training. Y ahí podemos tal vez irnos aterrizando un poco más en lo que es ser un comunicador estratega, porque media training no es sencillamente el decirle cómo hablar a una persona, cómo pararse, cómo maquillarse, etcétera. Tiene que ver mucho también con la parte de contenido y de cómo gestionar las emociones, inclusive dentro de una interacción. Y dentro de eso, usted, que es uno de los expertos, puede comentarnos cuál es la importancia del media training. Y dentro del media training, ¿por qué hoy en día se está profesionalizando más la comunicación? Y vuelvo a lo mismo porque creo que es un eje importante en esta charla, de por qué es importante profesionalizarnos y por qué es importante también a los voceros, a la gente del medio de la política, que sepa cómo funciona la comunicación. Un tema que podríamos ahí comentarlo también es el tipo de vocería. La vocería aquí en el Ecuador no se ha entendido muy bien o tal vez no ha sido muy bien ejecutada. Se conoce, por ejemplo, el estilo de Casablanca, que Casablanca tiene su secretario de prensa y que es quien habla con los medios de comunicación y que una palabra de él o ella es como la palabra del presidente o la presidenta. Y un error igualmente tiene las cosas que ver. Aquí hay veces que se han dado errores en los que un vocero dice algo e inmediatamente la persona de la que es vocero lo desautoriza. Entonces, ¿cómo le ve usted eso dentro del media training? ¿Qué nos puede comentar? A ver, el media training, como su nombre lo indica, es el entrenamiento a voceros, se los capacita para que enfrenten a los medios. Yo creo que el media training en los últimos tiempos se ha masificado porque mucha gente ha entendido que no basta con saber del tema si no sabe comunicar. No basta con saber del tema si se pone nervioso frente a una cámara. No basta con saber del tema si se pone nervioso porque le ponen luces o porque le rodean un arsenal de micrófonos y no sabe qué decir. Para eso sirve el media training. El media training no es y no se puede entender como contrato un periodista que sabe cómo entrevistar,
hago 1 hora o 2 horas de ejercicios prácticos con el vocero, luego hago una retroalimentación digamos, estableciendo sus fortalezas y sus debilidades y para de contar. El media training incluso tiene que llevar adelante una parte teórica. La parte teórica para entender para qué sirve el media training, por qué hay que entrenarse, por qué hay gente que no se comunica con los medios, por qué hay que comunicarnos con los medios, hay que entender la lógica de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son las hermanas de la caridad. Los medios de comunicación tienen sus intereses, los medios de comunicación tienen sus visiones ideológico-políticas, hay temas que cubren los medios, hay temas que no cubren los medios, hay gente que entrevista en los medios, hay gente que no entrevista en los medios. El corazón de un media training es la construcción de un mensaje, ¿ya? Porque hay gente que puede saber mucho, pero no sabe qué es lo primero que tiene que comunicar, qué es lo primero que debe comunicar, por mucho que sepa. Entonces hay que construir un mensaje. Las famosas 2 o 3 ideas centrales que se deben comunicar, todo eso se enseña en el media training. ¿Cuáles son los errores más comunes? Sobrecargar las respuestas con demasiados detalles, hablar con lenguaje técnico, no aterrizarlo, no entender que los medios de comunicación masivos llegan a toda la ciudadanía, no comprender que hay que hablar para que le entienda un chico de 13 años. Si le entiende un chico de 13 años, automáticamente está al otro lado, le va a entender el común de los ciudadanos. El comprender que así como le puede escuchar un profesional, le va a escuchar la señora de la tienda o el señor que ilustra los zapatos o el señor del bus, ¿ya? Esa es la naturaleza del media training, tratar de enseñarle al vocero a que maneje con eficacia la información que tiene y que la traduzca en 2 o 3 ideas centrales que quiere comunicar para llegar con eficacia a la ciudadanía utilizando la herramienta que se llama medio de comunicación. Decirles que el medio de comunicación no es el fin, el medio de comunicación es la herramienta, es el vehículo para poder llegar a la sociedad. Entonces, digamos que en los últimos tiempos, más de 12 años, he tenido la oportunidad de involucrarme, un poco más, 14 años, de involucrarme justamente en el tema del media training, que también para uno como capacitador ha significado una evolución constante por los cambios comunicacionales que estamos enfrentando. Hay gente que cree que el media training nos sirve y a veces cometen unos errores, pero infantiles, en sus presentaciones ante los medios de comunicación. O hay gente que por más entrenada que esté, comete errores porque le gana la ansiedad o le gana la pasión política. Es parte justamente de lo que vivimos. Por eso la importancia justamente de entrenarnos y de entrenar a voceros para que los voceros tengan una presentación mucho más efectiva con su vocería y con su lenguaje. Muchas gracias, Fabricio. En esta última etapa y parte de la charla, quiero que nos enfoquemos mucho en las redes sociales y en el futuro de la profesión. ¿A qué me refiero con esto? Partiendo de esta reflexión, por ejemplo, en mi caso que llevo un poco más de 10 años haciendo comunicación, que no es mucho, pero tampoco es poco todavía, yo también viví ciertos cambios, por ejemplo, la misma existencia de las redes sociales. Al principio de mi carrera, las redes sociales no se veían tanto como una necesidad de una institución, sino como un plus, como una institución que estaba siendo moderna, que estaba tratando de adaptarse a las nuevas formas de comunicación. Hoy en día es una necesidad y es una forma oficial de compartir información. Y dentro de eso, como hace pocos años vimos este cambio tan radical y como vemos que están avanzando las cosas, también podríamos intuir que se vienen más cambios y tal vez como va a ser la comunicación de aquí en 5 años, que no es mucho, puede ser radicalmente diferente. Y dentro de eso, las redes sociales quiero que hagamos una reflexión más que nada de privacidad. ¿De a qué me refiero con privacidad? Y con esto podemos llevarle a una clasificación que nosotros hacemos desde aquí de Compolcorp de las redes sociales con miras en qué tanta privacidad tienen, pero no desde el punto de vista de la construcción en sí de la red social, sino de uno mismo qué información ofrece. A eso nos referimos con la privacidad. Y nosotros hemos dividido con todo lo que hemos estudiado y hemos visto que la red más privada podría ser Facebook a nivel personal, por el mismo hecho de la construcción de la comunidad, que son amigos directos, así empezó y después puede ser, se ha ido ampliando, pero para ser amigos en Facebook crea una
comunidad mucho más interna y hace que la información que nosotros pongamos en nuestro Facebook sea mucho más personal. Después podemos hablar, primer punto, de más privada, la segunda, LinkedIn. ¿Y por qué LinkedIn? A pesar de que es muy pública y queremos tener muchísimos contactos con otros profesionales, también es muy específica y privada la información que compartimos de ahí, solo profesional. Ahí no ponemos cosas que podríamos poner en Facebook, pero igual sigue siendo muy privado lo que ponemos de ahí, porque es muy limitado, que es solo de nuestra vida profesional. La gente que nos ve en LinkedIn solo ve nuestra vida profesional, es un nivel de privacidad. Después hablamos de Instagram, porque en Instagram, si bien es muy público lo que hacemos, ahí tratamos de comunicar más de nuestra vida personal, pero nos abrimos más que en Facebook, porque ahí hay la concepción de seguidores y hay pocas cuentas que tienen la parte de privacidad de solicitar seguir. Después seguiríamos nosotros con Twitter, porque Twitter es una de las más públicas que nosotros tratamos de ser el máximo en nuestros mensajes y ahí sí podemos compartir muchas cosas de nuestra vida personal y también profesional, más nuestro criterio. Vamos abriendo más la parte de privacidad nuestra. Y entendiendo las nuevas generaciones, nos quedamos con TikTok, porque TikTok sí creemos que es la máxima expresión de nuestro perfil público, porque ahí sí buscamos viralización o que la mayor cantidad de gente vea nuestro contenido, que es variadísimo desde nuestra vida profesional. Entendiendo esa lógica de privacidad que nosotros hacemos, y teniendo en cuenta sus propias redes sociales, aquí creo que podemos hacer una reflexión de cómo ir manejando nuestras redes sociales personales, institucionales, etcétera. Usted hace pocos meses o semanas, superó los 100,000 seguidores. Es una cuenta muy potente en Twitter. Pero para hacer eso tiene una lógica y una estrategia para ir creciendo o para ir haciendo una comunidad para sus fines. Entonces, esta quisieras que fuera nuestra última reflexión, lo que le he comentado sobre las redes sociales, cómo ha ido construyendo usted las suyas y qué cree que puede pasar en los próximos años en esta profesión con respecto de las nuevas tecnologías y cómo van a ir evolucionando. Perdón que me alargué tanto. A ver, y gracias por citar mi cuenta. A mí eso me ha costado 12 años. Yo entré al mundo Twitter en 2010, prácticamente el mismo tiempo de mi programa de radio, o sea, 11 años y un poquito más. Y digamos, me ha costado ir construyendo paso a paso, ¿no? Ha ido de la mano, digamos, tal vez mi presencia digital va de la mano con mi presencia mediática, con mi presencia en el programa de radio. Con el hecho de que, por ejemplo, yo sí ato, por ejemplo, mi situación personal a nivel digital con mi propia evolución profesional, sobre la cual le debo muchísimo a mi proyecto de radio que se llama A Primera Hora. Nosotros concebimos A Primera Hora el espacio de radio como un noticiero a través del cual 3 reporteros de televisión, porque éramos 3 reporteros de televisión, colega que trabajaba en Canal 1, colega que trabajaba en Teleamazonas, yo que trabajaba en TC Televisión. Nos juntábamos todos los días de 6 a 7:30 de la mañana para generar una charla sobre nuestras coberturas informativas, ¿ya? O sea, relatar a la audiencia en un lenguaje muy sencillo las noticias, pero de una manera muy cercana, con base en lo que nosotros habíamos cubierto. No la lectura de información, o sea, no leer como un prompter y decir, el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional el proyecto no sé cuánto. No, no, no. Relatar que el día de ayer, a las 3 de la tarde, todo el mundo esperaba, estaban las organizaciones sociales afuera, esperando llegar, o sea, una cosa muchísimo más coloquial. Así nació A Primera Hora. Pero con el paso del tiempo, ese proyecto comunicacional fue evolucionando y ya dejamos de generar este relato de las coberturas y nos empezamos a convertir en opinadores. O sea, ya no nos quedábamos en el relato, sino ya adoptábamos una posición y empezamos a adoptar una posición. Y empezamos a construir una imagen propia de nuestra visión. Con Alexis Moncayo, que era mi contertulio, que trabajó conmigo durante 9 años en la radio, hicimos juntos el programa, hasta diciembre del 2019, cuando él se retiró para buscar otros derroteros profesionales. Yo creo que desde 2017, me atrevería a decir,
2016, 2017, 2016. Empezamos a manejar de otra manera nuestra presencia en la radio y ya nos empezamos a convertir en opinadores. Y claro, este es un proceso que va evolucionando y yo creo que esa presencia se tradujo en el comportamiento en redes. Yo sí siento que mi presencia en la radio y la forma como fui adquiriendo poco a poco experiencia en el espacio, se tradujo en mi presencia en las redes y me empezó a ayudar a que la gente me tome con mucha mayor seriedad, tome mi presencia digital con mucha mayor seriedad. Entonces ya empecé a tener más seguidores, más retweets, más me gusta, mayor interacción. O sea, yo sí siento que desde 2016 empezó esta evolución que alcanzó, creo yo, un punto muchísimo más alto en 2019. Yo siento que en 2019 fue un punto de inflexión para mí en lo personal. 2019 yo me presento como, tal vez con mi opinión, con una opinión todavía muchísimo más fuerte, tanto así que empecé a recibir, ese año yo habría recibido unos 4 ataques durante el año de cuentas trolls, pero eran ataques orquestados, o sea, ataques planificados, ¿ya? Que sacaban fotografías o sacaban información o qué sé yo, y empezaron a atacarme. Y claro, ese ataque no era gratuito, ese ataque era porque ya de alguna manera mi voz ya se le estaba escuchando de otra manera y porque mi presencia en Twitter ya se veía de otra manera. Entonces, siento que todo esto fue evolucionando al punto de llegar a un momento en el cual yo creo que es un momento profesionalmente interesante en lo personal, tanto a nivel de radio cuanto a nivel de redes. Fundé con 2 socios un portal que se llama Primera Plana. Tengo 2 programas digitales en Primera Plana que también tienen, digamos, una interesante exposición pública que ha sido paso a paso. Pero digo, es el presente y el futuro de la comunicación. O sea, en mi caso personal he combinado la comunicación mediática tradicional con la comunicación digital. Y no tengo dudas, no sé si será de aquí a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 20 años. Yo estoy convencido que vamos a migrar mayoritariamente a la parte digital. No es este el momento. Lo digital tiene un nicho muy interesante, pero no es el momento en que digas que lo digital manda por encima de lo tradicional. O sea, el índice de penetración del Internet aquí en el Ecuador todavía no llega al 50%, entiendo. Entonces, no es que todo el mundo tiene acceso al Internet. Miren ustedes cómo en el contexto de la pandemia, que pasamos a la teleeducación o al teletrabajo, en el caso de la ruralidad hay mucha gente que se ha quedado sin estudiar y sin trabajar justamente por aquello. Entonces, yo creo que esta es una evolución constante. Pero en mi caso personal, y perdón que me haya alargado en esto, y perdón también que haya utilizado mi experiencia personal, pero yo sí siento que aquí a mí me ha ayudado esta combinación de lo tradicional con lo digital. Y lo tradicional me ha permitido posicionarme en lo digital y viceversa. Creo que ha habido una combinación de esto que, digamos, creo que es un camino en el cual seguimos avanzando. Otros colegas han experimentado igualmente lo mismo. O hay apuestas interesantes que solamente se han enfocado en lo digital, ¿ya? Que uno puede cuestionarles o no la calidad de su periodismo, de su oferta comunicacional, pero están allí y tienen un público que les ve y tienen auspiciantes y tienen gente que cree en ellos y que les pauta, ¿ya? Es, creo yo, el presente y el futuro de la comunicación, Andrés. Muchas gracias, Fabricio, por sus intervenciones y sus valiosísimos mensajes. Creo que hemos sacado muchísimas reflexiones importantes de todo lo que hemos ido conversando. Desde ya le invitamos para seguir conversando de comunicación en un futuro cercano porque se nos quedaron algunas cosas todavía ahí en el tintero. Para la próxima, querido Andrés, yo muy, muy honrado de esta charla. Los temas de comunicación son inagotables, no dejan de ser polémicos porque la comunicación es eso, es la controversia, pero digamos, a mí me encanta esto. Una de las cosas que tal vez disfruto es el hecho que trabajo en lo que me gusta y lo que me gusta es la comunicación y el periodismo. Así que muchas gracias, querido Andrés, y saludos a todos. Gracias, Fabricio. Y así ponemos punto final a esta charla. Muchas gracias a todas las personas que nos han dedicado un poco de su tiempo para hablar de esta apasionante profesión como la acaba de mencionar Fabricio. Y les invitamos a seguir a Compol Corp en todas nuestras redes sociales y visitarnos en www.compolcorp.com. Yo soy Andrés Obando Balseca y nos vemos en la próxima charla de Compol Corp.